Saludos Veres de nuevo, seguimos estando en este lunes 24 de enero del año 2022 y ahora les vamos a ofrecer dos palabras muy importantes para nosotros poder entender y establecer la diferencia fundamental, básica, entre el mundo de los Vere y el mundo de los Payos. Nos vamos a referir a dos tiempos verbales. Cuando nosotros estudiábamos, entiendo que todavía se debe seguir enseñando a los chiquillos, o se debería seguir enseñando, bueno, pues un verbo, el verbo, por ejemplo, correr, pues el verbo correr, como cualquier otro, tiene diversos tiempos, tiene el presente, el pasado, el futuro. El presente es yo corro, el pasado es yo corrido o yo corrí, y el futuro es yo correré. Pero aparte de esos tiempos que se aplican a los seres y se conjugan en yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren, es decir, referido a todo un mundo de seres individuales o colectivos, pues entonces existen dos formas, creo que hay alguna más, pero bueno, las que vamos ahora a ofrecerles son dos, que son el participio y el gerundio, ¿correcto? El participio, como su propia palabra indica, es de pa, es del pare, participio. Por ejemplo, el participio del verbo correr es corrido. Yo he corrido, has corrido. Es una cosa que, digamos que ya ha ocurrido y ha finalizado. Y entonces, claro, es algo que nosotros tenemos que ir comprendiendo, O sea, el participio es algo ya que ha ocurrido. Y la otra forma que nosotros vamos a estudiar, a ofrecer, es el gerundio. El gerundio, fíjense qué diferencia, ¿verdad? Gerundio es una palabra que a mí siempre me ha embelesado, ¿no? Es decir, me ha llegado dentro. El sonido del gerundio. Y el gerundio, fíjense, ¿cuál es el gerundio del verbo correr? Corriendo. ¿Dónde estás? Estoy corriendo. ¿Qué haces? Estoy corriendo. Entonces, ¿qué denota la palabra? ¿Qué transmite la palabra corriendo? Transmite acción, transmite movimiento, ¿de acuerdo? Pero no solamente al correr, eso se puede aplicar al verbo comer. He comido es algo pues que ya no está ocurriendo, ya ha ocurrido. Estoy comiendo quiere decir que en ese momento estoy realizando esa acción, estoy haciendo algo. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Fíjense ustedes que participio, es de pa, del pare, ¿verdad? Participio significaría, por el estudio que hemos hecho de la palabra, es dado por el pare, ¿no? Es algo que el pare decide para entendernos, ¿no? Como la gran diferencia entre uno y otro modelo de palabra, de acción. El pare decide si uno se para o no se para. Ese es el punto. Por eso viene de participio. Participar, ¿no? Uno participa según el pare decide o no decide, que es todo lo que las normas que nos imponen esta gente. Vamos a votar. Sí, hay que participar. Luego te dicen, la participación en unas elecciones ha sido de tal. ¿Por qué? Porque uno tiene que participar siempre de acuerdo con todas las normas del pare. Los papeles, el censo, el DNI, el documento. ¿Se dan cuenta? Vamos comprendiendo. El mundo de los Vere, como no hay papeles, pues que ellos cuando hacían sus asambleas o sus burubachar, sus bachar, su reunión de sabios, pues entonces ahí iban todos libremente, no había que presentar ningún papel, y cuando no tenía que hablar o quería expresar algo, entonces levantaba la mano y decía, alego, yo alego, o sea, alego en nombre de Dios, alego, en nombre de Dios. O sea, fíjense la gran diferencia. Entonces aquí todo es del pare, participar. Entonces, por eso participar ya nos está diciendo que todo va en función de lo que el pare decide. Por lo tanto, participio, porque hemos analizado la palabra sipio y pío, y al final, para no dar demasiada información, sería como piedad. Depende de la ciudad del pare, de la piedad del pare. Si el pare tiene piedad mía, pues entonces me dejará que me siente, que descanse, simbólicamente, y si no tiene piedad, pues tendré que seguir haciendo lo que el pare quiera que yo haga, porque eso es al fin y al cabo el estado de esclavitud absoluto en el que estamos, aunque no seamos conscientes, eso es indiferente. El sol sale cada día
y la inmensa mayoría de la población mundial no mira hacia el sol. Pero eso no tiene nada que ver. Que los demás no lo miren no quiere decir que el sol no exista y no salga, y no alumbre, y no queme y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo. El hecho de que nosotros no nos consideremos a nosotros mismos esclavos no implica que realmente no lo seamos o nos intenten por todos los medios tratar y hacer sentir como esclavos, que es lo que hacen cada día de la vida. Ahora ya no nos matan con la tortura, con todas estas barbaridades que hacían y que nos narra Alexandre del Azar, pero sí nos enferman, sí nos debilitan, si al final si nos dicen no te mates, no, es que uno ya pide la muerte, ¿no? La eutanasia, o sea, uno ya directamente nos trabajan tanto la mente que al final son los mismos seres, ellos quieren que si son los mismos seres los que piden morir, nunca se les puede acusar de criminales o de asesinos, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que esa es la palabra participio. Yo he comido, yo he jugado, yo he corrido, yo he leído, yo lo que sea. Todo eso quiere decir que es algo que ya ha terminado y que ya no está nada, esa acción no se está dando. Concluyó. En cambio, la palabra gerundio es movimiento. Estoy corriendo, estoy comiendo, vamos andando, en fin, todo eso es movimiento, acción, constantemente. ¿Y qué significa la palabra gerundio? Fíjense qué bonita. Gerundio viene de ger, que es el gen, nuestro, de nuestro, para no entrar en mucho detalle, de nuestro, Dios, porque Dio es Dios, por lo tanto es el gen de nuestro Dios. Pues sería como el muy íntimo, ¿no? El muy profundo, el gen nuestro de Dios, que significa estar siempre en movimiento. Eso es lo que significa el verbo gerundio. Por lo tanto, el tiempo verbal que nosotros nos podemos identificar y en fin, reconocer identificar directamente es el gerundio, porque nosotros siempre tenemos que estar en movimiento. Una vez más, las palabras siempre nos explican la actitud del pare, que es que siempre estemos parados, detenidos cuando él lo dice, avanza. O sea, estar en constante movimiento sin que nadie nos detenga. Esa es la gran diferencia. Cuando nadie nos detiene, siempre estamos en movimiento, estamos en gerundio, es gerundio, ¿correcto? Y entonces yo me vengo de la palabra, es gerone, pero bueno, gerunda sería otra de las palabras para definir a la ciudad de Gerona, y tal vez tenga algo que ver, ¿verdad? Porque Gerone, nos dice Alexandre del Azar, que significa buena gente, así que si nosotros estamos siempre en movimiento, pues seremos buenos veres, ¿de acuerdo? Es lo que yo he intuido y he descifrado de estas dos palabras. Participio. El pare es la piedad del pare, o es dado por el pare, es decir, es él el que decide si paramos, si dejamos de comer, si dejamos de hablar, si dejamos de trabajar, todo es el que él, o seguimos haciéndolo. Es dado por el pare, eso es lo que significa el participio, decide cuándo parar. Y gerundio significa es el gen nuestro de Dios, y que significa es movimiento eterno, movimiento sin detenerse, porque como no tenemos pare al que obedecer, pues nosotros nunca nos detenemos, siempre estamos haciendo lo que debemos hacer. Muchas gracias, eskerrik asko, agur, zorionak, abere, kadebere.